La multiplicidad de temas de actualidad y además lo intenso que resultan hace que a veces temas que son muy importantes queden en segundo plano. Si no, fíjense ustedes qué pasó cuando en la Cámara de Diputados ya se empezó a tratar la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que tiene un objetivo sobre el cual se discute, pero hasta aquí en voz baja. Y es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el plano interno ante eventuales casos de terrorismo. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Hola doctor, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, primera mirada sobre el tema del rol de las Fuerzas Armadas. ¿Es conveniente modificar la Ley de Seguridad Interior para que justamente el sector militar pueda intervenir y actuar fronteras adentro del país ante estos eventuales casos? No es conveniente, primero porque la formación y las hipótesis de conflicto que tienen las Fuerzas Armadas son totalmente distintas a las que se plantean en el ámbito de la seguridad interior. Las Fuerzas Armadas se plantean una hipótesis y se forman para la guerra, no se forman para la seguridad interior. Y en segundo lugar, porque la utilización de las Fuerzas Armadas tiene que ser tiene que estar motivada de una causa excepcional y con tareas específicas, no tareas asimilables a lo que cumplen las fuerzas de seguridad en el ámbito de la seguridad interior. Hubo un testimonio muy fuerte en la Comisión de Defensa y fue el del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un hombre que fue muy representativo, de hecho fue el último jefe hasta diciembre del año pasado, que es el general Martín Paleo. Él también tuvo una mirada crítica, insisto, una persona con mucha experiencia que incluso formó parte del operativo especial de seguridad de la última reunión del G20 aquí en la Argentina. Me gustaría que podamos compartir lo que dijo Paleo. Lo único que se protege con esto que acabo de decir y que está escrito en el proyecto es la autoridad política que impartió la orden de emplear a las Fuerzas Armadas en esto. Y esto creo que abre una puerta para que nuestros oficiales, suboficiales y soldados, especialmente los más jóvenes, porque son ellos los que van a estar en primera línea, los tenientes, los sargentos, los cabos, deban desfilar nuevamente por los tribunales. Lo van a pagar los tenientes, los sargentos y los cabos, a la larga. Bueno, allí fue contundente el general Paleo, que además había agregado en un párrafo de su exposición que si durante la década del 70 hubo un decreto que habló de aniquilación y los militares terminaron en prisión en lugar de desarticulación, ¿qué puede llegar a pasar ahora? ¿Comparte la mirada? Y comparto la mirada, pero hay que aclarar que la aniquilación era en términos de la ley y el sistema democrático, no a través de un sistema de desaparición forzada de personas y delitos de lesa humanidad. Hay que aclarar eso. En segundo lugar, me parece que las Fuerzas Armadas, para intervenir en seguridad interior, tienen que ser en situaciones excepcionales. Por eso hoy la ley prevé que primero se tiene que establecer el estado de sitio. Claro. Es un instituto de excepcionalidad que plantea la Constitución. Doctor, aunque cambie el paradigma y hoy estemos hablando, por lo menos el gobierno esté hablando de hipótesis de terrorismo y que para eso quieren no solo las fuerzas de seguridad, sino también a las Fuerzas Armadas, frente a esa hipótesis también el sector militar debe quedar afuera, entonces. Sí, porque para hipótesis de terrorismo se hace inteligencia no militar, se utilizan las fuerzas, pueden ser fuerzas especiales, pero fuerzas que hagan seguridad interior, no las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están pensadas, entrenadas y orientadas para otro tipo de hipótesis y conflicto, y además tenemos nosotros la experiencia histórica de cuando intervinieron en la seguridad interior, el resultado fue desastroso y catastrófico para las Fuerzas Armadas y para el sistema de derechos. O sea, me parece que insistir con esta... esto no es inconstitucional. O sea, se puede hacer, una ley lo puede incluir, pero me parece que si no se le da este carácter excepcional a la intervención y se la regulariza, como si las Fuerzas Armadas pasaran a ser una fuerza de seguridad interior, corremos serios problemas por logística, por funciones y por historia. Y en un escenario donde la protesta aflora, ¿no? Se ve cada vez más en la calle.
¿Puede llegar a ser intimidante la presencia de efectivos militares eventualmente en la calle si prospera la iniciativa? Bueno, también acá tenemos que aclarar que la protesta es un derecho que está en la Constitución y el Tratado sobre Derechos Humanos. Claro. Forma parte de la libertad de expresión y forma parte del derecho de petición y forma parte del ejercicio de otros derechos a través de la protesta. Lo que está castigado es la protesta violenta, la protesta violando derechos. La otra protesta, la protesta pacífica, la protesta en ejercicio de derechos, es parte central de la democracia argentina. Con lo cual, si la idea es oponer a este derecho constitucional y este derecho humano a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta, y ya estaríamos en un sistema de muy baja calidad democrática, de muy baja calidad institucional y muy parecido a Venezuela. ¿Qué mirada tiene de la aplicación del protocolo antipiquetes en este escenario? El protocolo antipiquetes es inconstitucional e inconvencional. Primero, porque los derechos no se pueden limitar por una resolución de un ministerio, sino se tiene que hacer por ley del Congreso. Y segundo, porque varias de las cuestiones que plantea están en contra de los estándares internacionales que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en lo que es el ejercicio de este derecho y la protección estatal de este derecho. Doctor, también nos está teniendo en cuenta el tema de la experiencia internacional, ¿no es cierto? En México salió muy mal esto de la guerra contra el narco utilizando a las Fuerzas Armadas por dos motivos. Por un lado, se corrompieron las Fuerzas Armadas y eso menoscabó la posición de las Fuerzas Armadas, pero por otro lado hubo un baño de sangre muy grande. ¿Por qué le parece que el gobierno no tiene en cuenta esa experiencia? No la tiene en cuenta, creo. La tiene en cuenta y está a favor de esa experiencia. No, me parece que pero no dio resultados, no dio resultados en el combate contra el narco. No dio resultados, pero utilizar las Fuerzas Armadas para hipótesis de conflicto de seguridad interior implica utilizar una fuerza que va a intimidar, una fuerza que tiene un poder mayor de disuasión y de concreción que las fuerzas de seguridad interior. Y entonces sí, me parece que lo sabe, pero no le importa. Doctor, me gustaría volver a uno de los temas del día, por supuesto, teniendo en cuenta su expertise. Estamos hablando de la privatización de Aerolíneas Argentinas y la ley que tiene que ver con las privatizaciones es la que se conoce popularmente como Ley Dromi. ¿Es el mejor marco normativo para hablar de privatizaciones en el país? Es el marco normativo que está vigente, que proviene de 1990, que fue la ley de reforma del Estado, y que ahí se plantea el mecanismo para poder privatizar una empresa del Estado. Que previo tiene que haber una aprobación del Congreso estableciendo las condiciones, la forma de privatización. Bueno, eso sí lo comprendemos. Hoy, de hecho, uno de los diputados sostenía que los diputados no pueden avanzar con ninguna idea de privatizar nada si no hay una decisión del Poder Ejecutivo y si no es el Poder Ejecutivo el que avanza con un decreto y luego un proyecto para llevar al debate a las cámaras. Pero digo, teniendo en cuenta... Que primero tiene que plantear es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe plantear la necesidad de privatizar y dar los fundamentos. Porque se privatiza, eso se discute en el Congreso, y si el Congreso a través de una ley lo habilita en determinadas condiciones, el Poder Ejecutivo después lo que hace es concretar esa privatización en las condiciones que estableció el Congreso. Teniendo en cuenta la memoria de lo que ocurrió con las privatizaciones en la década de los 90, ¿cree que es la mejor salida para Aerolíneas? No, me parece que no, porque cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas en los 90, la consecuencia no fue una aerolínea eficaz, federal, con extensión territorial, sino lo que vivimos fue un vaciamiento de una aerolínea que era ejemplar en cuanto a rutas, en cuanto a simuladores, en cuanto a capacidad operativa, y fundamentalmente dejó de volar a varios puntos del país. Y en un país enorme, federal, con gran extensión territorial, sin trenes, sin tener una línea de bandera que llegue a los lugares donde el mercado no va a llegar, y la desvinculación y desconexión con la Argentina va a ser grande, en un país que tiene que estar conectado por su raíz federal. Una última pregunta, y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia.
en muy poco tiempo más va a quedar integrada solo por 3 jueces y hay un debate que en el momento está trunco en el Senado para incorporar a 2 nuevos jueces. Hoy Ricardo Lorenzetti insistió con la idea de que como está la Corte en este momento, no tiene la formación deseable y que en realidad deberían volver a la de 5 y volver a elegir un presidente. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Primero que la propuesta del presidente Milei es inconstitucional y viola tratados sobre derechos humanos en términos de que conculca el derecho a la no discriminación con motivo de ocasión del género, al haber propuesto a dos hombres como candidatos en una corte de 5 existiendo 3 hombres. Y de esta manera, incurriendo en una conducta regresiva de una práctica del 2005 en adelante, consagró como mínimo la diversidad de género a través de la incorporación de Elena Hayton de Nolasco y después la paridad de género, o una tendencia hacia la paridad de género con Carmen Argibay. Entonces, esa propuesta de Milei es inconstitucional, es inconvencional, viola tratados internacionales sobre derechos humanos y aparte de una perspectiva de género integral y global, es realmente increíble que en el pleno siglo XXI un gobierno se proponga tener como mínimo durante 10 años una corte patriarcal y machirula integrada solamente por hombres. Realmente es increíble. Bien. Ahora, lo que ha dicho Lorenzetti es que cuando sean integrados con 2 más, eventualmente se va a volver a discutir si Rosati es presidente o no por los próximos 3 años. Y bueno, eso lo van a decidir las 2 personas que eventualmente sean designadas en su momento. Doctor Andrés Gil Domínguez, le agradezco mucho esta conversación esta noche sobre temas que tal vez dejamos en un segundo plano, ¿no? Y sin embargo son tan importantes para todos nosotros. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Adiós.